darle la palabra. Ahí está. Bueno, y como primer orador, como primer presentador de este ciclo, les quiero presentar a Cristian Tiscornia, que es educador ambiental y cofundador de Amartya y de Quintesencia. Nos guía en este camino de la sustentabilidad a la regeneración. Los voy a dejar con él para que nos abra el camino hacia este nuevo proceso de reflexiones. Muchas gracias, y después de su presentación vamos a abrir un espacio para preguntas, así que todo lo que vayan dejando ahí en el chat, Paula y yo lo vamos a ir leyendo y anotando, y vamos a tener un espacio para intercambiar al final. Bueno, Cris, te dejo. Bueno, buenísimo. Bienvenidas a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, qué lujo tener esta cantidad de gente inscripta en este webinar, en estas sesiones donde vamos a hablar un poquito de qué son las culturas regenerativas. Para mí es un placer. Vamos a arrancar por qué estamos hablando de regeneración y no hablamos más de sustentabilidad. ¿Por qué pensamos que ya no es suficiente la sustentabilidad, si bien es muy necesaria? Pero ¿por qué entendemos que es un marco de pensamiento que ya no alcanza? Esa idea ese concepto de sustentabilidad que nace en los 80, finales de los 80, que es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Bueno, ya hoy sabemos que las futuras generaciones no van a recibir el mundo y la salud de los ecosistemas como todos nosotros lo recibimos, o nuestros antepasados. O sea que ese concepto ya no fue suficiente. Si bien estamos lejos ni siquiera de haber llegado a vivir en una sociedad sustentable, ya sabemos que no es suficiente porque el daño a la mayoría de los ecosistemas en el mundo ya está generado. Entonces entendemos que hay que dar pasos importantes para que la sustentabilidad sea vigente y para que sea posible, y tenemos que dar saltos cualitativos, y saltos cualitativos principalmente, creo yo, a nivel conciencia de la humanidad, y entendemos que la regeneración es un marco de pensamiento que nos ayuda a extender esa visión de la sustentabilidad y a incorporar una mayor profundidad y una forma de pensar que casualmente nos ayude a visibilizar nuestros modelos mentales y ver cómo podemos repensar los modelos mentales que sostienen nuestra sociedad actual y irlos transformando. Entonces, una de las cuestiones más importantes de la regeneración, creo yo, es basarnos en las preguntas. Es momento, la crisis es tan profunda, esta crisis sistémica que estamos viviendo, que no es nada más que una crisis ecológica. La crisis ecológica es nada más que la consecuencia de, casualmente, cuestiones más profundas que para mí tienen que ver con nuestras formas de pensar, nuestros modelos mentales. Es el momento de cuestionarnos absolutamente todo. La regeneración creo que nos invita a cuestionarnos todo, cuestionarnos nuestras formas de vivir, nuestros sistemas actuales, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas económicos. Y una de las primeras preguntas que para mí es central en este tránsito hacia culturas regenerativas es cómo diseñar, cómo aprendemos a diseñar para la salud sistémica. Y cuando hablamos de salud sistémica no hablamos de nuevo nada más que de salud en relación a los ecosistemas, sino hablamos de un concepto más amplio que tiene que ver, sí, por supuesto, cómo recuperamos la salud ecosistémica, pero también cómo recuperamos la salud de nuestros vínculos, cómo recuperamos la salud de nuestras instituciones, cómo recuperamos empresas saludables, gobiernos saludables, cómo recuperamos un sistema educativo que trabaje para la salud, ¿no? Porque creo que uno de los conceptos absolutamente antagónicos a esta crisis sistémica que vivimos casualmente es la salud. Lo que estamos necesitando es poner en el centro la vida, poner en el centro la salud del todo.
Otras preguntas que considero que son muy importantes en este tránsito hacia culturas regenerativas es cómo rediseñamos nuestro mundo material, ¿no? Cómo rediseñamos el afuera, cómo rediseñamos nuestro modelo industrial, nuestro sistema de producción y consumo, ¿no? Y para esto creo que es central aprender a imitar cuáles son los procesos que sustentan la vida en la Tierra. Y todas estas preguntas, si uno sigue tirando de estas preguntas, al final creo que hay algo central, es cómo aprendemos a rediseñar, a repensar qué entendemos por progreso. Hoy en día creo que el concepto de progreso está muy vinculado a una dimensión económica, a un sistema económico que ya no funciona, que está haciendo mucho daño a los ecosistemas y a la humanidad. Entonces creo que llegó el momento de que repensemos cuáles son los valores que sostienen al progreso. ¿Qué significa una empresa exitosa, un país exitoso, una persona que progresa, ¿no? Otra pregunta que considero que es fundamental en este tránsito hacia culturas regenerativas, y quizás acá va el primer regalo que les queremos hacer. Quizás muchos ya conocen este término del interser, pero para mí es una de las ideas centrales en este siglo XXI, en esta época de transición, en esta época de crisis, para comprender nuestra crisis, y que tiene que ver con el interser, ¿no? Cómo desarrollar un sistema educativo que nos enseñe a interser. Este concepto que trajo el monje budista Thich Nhat Hanh, que se murió este año, que nos dice que todo está hecho de todo lo demás, ¿no? Y trae un ejemplo muy simple de una flor, que si uno deshace la flor hacia el origen, ¿qué es lo que hizo la flor? Bueno, ahí vemos que hay un montón de elementos que no son la flor. La mano de la jardinera o el jardinero, el agua, la lluvia, la cantidad de cientos de miles de microorganismos que lograron nutrir a la flor, el sol, el poder de la luna, es decir, todas esas cuestiones no son la flor, pero la flor no puede existir sin todos esos elementos centrales. Bueno, lo mismo pasa con absolutamente todos los seres en la Tierra, ¿no? Estamos todos interdependientes y estamos todos absolutamente vinculados a todo lo demás. Por eso yo creo que este concepto del interser es como un punto de apalancamiento central para comprender, para ayudarnos a transitar hacia una nueva cultura, para empezar a nutrir una nueva cosmovisión, una nueva forma de pensar, y casualmente que nos ayude a redefinir qué es el progreso. Así que este es uno de mis primeros regalitos que quiero compartir, este concepto del interser, y les recomiendo mucho que lo busquen, que lo investiguen, porque creo que trae muchas enseñanzas para esta nueva época que necesitamos. Y creo que en este tránsito de transición, creo que hay un gran problema que nos impide la resiliencia, que nos impide diseñar un mundo diferente, que nos impide ser saludables, que nos impide tener un nuevo modelo económico que trabaje casualmente para la salud y no que esté destruyendo ecosistemas. Y ese gran problema yo creo que es el analfabetismo ecológico. Creo que tenemos un gran problema en no comprender cómo funcionan los sistemas centrales de la vida, cómo funcionan los sistemas básicos de la naturaleza. Entonces, a través de este gran problema, que no tenemos este entendimiento, esta formación, después se generan todos los problemas, toda esta gran crisis sistémica que vivimos hoy en día. Y voy a poner un ejemplo muy, muy simple que seguramente todos conocen de qué hablo cuando hablamos de analfabetismo ecológico, cuáles son los daños que nos genera no comprender estos ciclos, estos sistemas anidados, no comprender las leyes de la vida, no comprender cómo funciona la naturaleza y no comprender que somos casualmente eso, la naturaleza. Un ejemplo muy simple
el rol de las ballenas, por ejemplo, porque creo que una de las preguntas centrales que nos tenemos que hacer, bueno, ¿cuál es el rol que cumple cada uno de los seres vivos, ¿no? En los ecosistemas? Las ballenas es central. Las ballenas, ustedes saben que se alimentan en aguas muy profundas de pequeños pescaditos e invertebrados que tienen muchos químicos, como nitrógeno, fósforo, y cuando van arriba del océano a respirar, liberan todos esos químicos a través de sus heces, y esas heces se las comen pequeñas algas, fitoplancton, y que después este fitoplancton, a través de la fotosíntesis, captura toneladas de carbono. Ustedes saben que los océanos y los bosques capturan carbono, y este rol es fundamental en esta lucha contra el cambio climático. O sea que las ballenas son seres fundamentales para, son como un remedio natural contra la crisis climática. Dicen que si volveríamos a tener la población originaria de ballenas, solamente con las ballenas podríamos capturar casi 450 millones de toneladas de carbono. Es lo mismo que emite en un año Rusia o todo el continente africano. Es decir, las ballenas son centrales, son grandes fertilizadoras de los océanos y cumplen un rol central en la naturaleza, cumplen un rol central en los principios de equilibrio, ¿no? Bueno, y hoy en día, igual que tantas especies, estamos transitando la sexta extinción masiva de especies. Bueno, las ballenas están en grave peligro de extinción. Y creo yo que una de las cuestiones centrales que hace que este proceso degenerativo continúe con las especies, con las ballenas y con la infinita cantidad de seres en los océanos. En Argentina, por ejemplo, la merluza está a punto de extinguirse y cumple un rol central, es nuestra falta de entendimiento de cómo funcionan los ciclos de la naturaleza y que dependemos de esos ciclos para vivir. Como diría un gran pensador sistémico, Jacques Cousteau, llegamos a la Luna y hemos desarrollado grandísimas tecnologías para avanzar, pero solo conocemos el 20% de los océanos. Y eso no solo nos pasa en los océanos, también conocemos una mínima cantidad de la infinita cantidad de microorganismos que componen el suelo, uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Ustedes saben que Argentina, el INTA dice que hemos perdido casi el 50% de los nutrientes del suelo. El suelo central para la salud del planeta. Es fundamental para producir todos nuestros alimentos. Bueno, ese ecosistema, igual que las ballenas, como un ser dentro de un ecosistema, también se está muriendo, también está dentro de un proceso de extinción. Hay un patrón fundamental dentro de la naturaleza y dentro de esta alfabetización ecológica, que es la interdependencia. Todos estamos vinculados. Donde hay red, hay vida, ¿no? Esto es una imagen de una célula humana. Y la vida en estos sistemas anidados se da donde existen redes, ¿no? Donde hay redes, hay vida. Hay un principio central que tenemos que comprender, que nos ayudó mucho el gran James Lovelock con su teoría de Gaia, que estamos todos viviendo dentro de un gran ser vivo interconectado, y todos los seres dependemos entre sí, ¿no? Ese gran concepto que decíamos antes del interser. Pero en este tránsito hacia la regeneración, creo que hay un paso, ¿no? Hay un paso que es muy importante, que es quizás el segundo regalito que me gustaría hacer. El primero fue la idea del interser, es la idea de la reconciliación. ¿Están ahí? ¿Se escucha bien? Súper, se ¿Sí? escucha muy bien. Bueno, qué bueno. A veces es raro hablarle a una computadora, así que está bueno de vez en cuando un chequeo para saber si están ahí y se escucha. Sí, estamos recibiendo un montón de mensajitos ahí en el chat. Bien. La primera idea es la idea del interser, aprender a interser, aprender que somos con lo otro, que somos lo otro, ¿no? La segunda idea es la idea de la reconciliación. Es imposible, porque
claro, el daño ya está hecho. La inmensa mayoría de los ecosistemas están dañados. Y por supuesto tenemos que restaurarlos. La sustentabilidad no es suficiente, porque por más que de acá para adelante todos empezáramos a ser sustentables, incorporáramos la dimensión ambiental, social, económica, no es suficiente porque el daño ya está hecho, ¿no? Y tampoco sería suficiente solo restaurar, porque uno puede restaurar algo, pero si sigue con la misma forma de pensar, hoy restauré este ecosistema, pero mañana, si mantengo mi forma de pensar, voy a seguir rompiendo otros ecosistemas que después vamos a tener que volver a entrar en este ciclo de restauración. Hay algo más profundo que la restauración, que es parte del proceso, que tiene que ver con la reconciliación. Y la regeneración nos invita a comprender, a reconciliarnos ¿con qué? Bueno, a reconciliarnos con nuestro yo naturaleza, a entender que somos naturaleza, como diría el querido Ronald Sistek, somos naturaleza con esta apariencia humana, ¿no? Entender que no tenemos que hacer cosas a la naturaleza, sino hacer cosas como lo que somos, ¿no? Segundo, reconciliarnos con la humanidad, reconciliarnos con este dolor por el mundo. Hoy en día, esta crisis que estamos viviendo, que es ecológica, que es económica, que es social, cualquiera, todos quienes vivimos en Argentina, es muy fuerte lo que está pasando. Vivir en una sociedad donde más del 50% de los chicos menores de 18 años viven en la pobreza, genera una sociedad de una profunda tristeza, ¿no? Un profundo dolor, porque quiere decir que están muy comprometidas nuestras posibilidades. Entonces, creo que hay un paso central para empezar una cultura regenerativa, para empezar a incorporar esa salud y ese principio de resiliencia que naturalmente traemos nosotros y que tiene la naturaleza, es reconciliarnos con algo central, que es con el dolor por el mundo. Y cuando hablamos esto dicen que la tristeza es no reconocer el dolor. La tristeza es no hacernos cargo del dolor. El dolor está naturalmente en todos los seres humanos para que reaccionemos, para que nos podamos sanar, para que nos podamos curar. Cuando nos cortamos un pie o tenemos cualquier tipo de dolor, hay que reaccionar para poder sanar. Bueno, esa reconciliación es central. Y creo que es un cambio de paradigma muy importante reconocernos naturaleza, ¿no? No somos superiores a nada, somos distintos, igual que todos los seres son diferentes, todos somos complementarios y necesarios para construir esa salud sistémica. Entonces, eh, ¿por qué estamos transitando en esta forma de pensar? ¿Por qué estamos transformando este marco de pensamiento? ¿Por qué pensamos que es importante dar un paso para adelante de la sostenibilidad, la regeneración? Este concepto, que fue muy revolucionario en los 80s, que hablaba de las generaciones futuras, que no hay que poner en peligro la capacidad de desarrollarse. Bueno, las generaciones futuras ya van a recibir un mundo bastante peor, bastante más dañado de lo que recibimos nosotros. Entonces, si bien es importante, la sustentabilidad ya no es un fin en sí mismo, es un medio. Y en este tránsito, en principios de los 90, se incorpora algo más a través de distintos pensadores, que fue no solo la dimensión social, económica y ecológica, sino, bueno, ¿cuál es la cosmovisión que tenemos? ¿Cuáles son los valores que están sosteniendo nuestra sociedad? Porque si no repensamos la cosmovisión y no repensamos los valores, es muy difícil llevar adelante una mirada ecológica y ambientalista. Hoy en día ya sabemos que es necesario seguir evolucionando, y a mí me gusta este cuadro porque es muy sintético y demuestra este proceso, cómo va este proceso de evolución en nuestra conciencia. Y si ven, en el medio, en el centro, tenemos la sostenibilidad, ese punto neutro, no hacer más daño, empezar a incorporar la dimensión ambiental, ecológica y económica en cada una de las cuestiones que hacemos. Pero bueno, es tanto el daño que hemos ocasionado a los ecosistemas, es tan brutal el colapso que estamos viviendo, que por supuesto hay que empezar a restaurar. Pero la restauración muchas veces es pensado
los humanos haciendo cosas a la naturaleza, ¿no? Cuando lo que necesitamos es hacer cosas como la naturaleza. Entonces, para poder llegar a esa regeneración, el paso previo es la reconciliación, ¿no? Es ir incorporando una distinta forma de vernos, de comprendernos y de entender que somos parte de la naturaleza. Y bueno, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol de la sustentabilidad hoy en día? ¿Cuál es el rol de las metas de desarrollo sostenible? Muy importantes, pero ya no son un fin en sí mismo, sino pueden llegar a ser un puente, que por supuesto ni siquiera hemos cruzado como humanidad, pero ya no es un fin en sí mismo, y hay un problema que es serio en los objetivos de desarrollo sostenible, que es una de las metas, por ejemplo, habla del crecimiento económico. Hay que tener mucho cuidado porque creo que vivimos en una sociedad, un paradigma donde parecería que el progreso es solo el crecimiento económico. Y esto es una gran trampa, porque vivimos en una sociedad donde el sistema económico no respeta los límites planetarios. Vivimos una gran ilusión, ¿no? De que se puede crecer infinitamente, y todos sabemos que hay una inmensa diferencia entre crecimiento cuantitativo y crecimiento cualitativo. Nada en la naturaleza crece indefinidamente, nada, todo tiene límite. Tiene límite la cantidad de agua dulce, tiene límites la cantidad de humus, tiene límite la cantidad de bosque, hay límites planetarios. Entonces hay que aprender a vivir dentro de esos límites, hay que aprender a diseñar de forma resiliente. Y esta es una gran cuestión que tenemos que repreguntarnos, que tenemos que repensar nuestra forma de progreso, que tenemos que repensar cuáles son todos esos valores y modelos mentales que sostienen un sistema económico que ya claramente no está dando respuesta, sino más bien todo lo contrario, fomenta un espiral degenerativo, ¿no? A mí me encanta una frase de un economista y filósofo chileno, Manfred Machniff, que decía: el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento, y en la naturaleza todo sistema vivo crece hasta un punto, después detiene su crecimiento, pero lo que continúa siempre es el desarrollo, ¿no? Es una diferencia muy importante entre crecimiento y desarrollo, entre crecimiento cuantitativo y crecimiento cualitativo. Este mapa, para mí, sintetiza perfectamente dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Cruza dos indicadores muy importantes. Uno, el índice de desarrollo humano, que como ustedes saben, es un índice que todos los años las Naciones Unidas define para saber quiénes son los países más desarrollados, quiénes son los países que están mejor en el mundo, que tienen mayor acceso a derechos, mayor libertad, mejor educación. Y el otro indicador que ustedes ven a la derecha es la huella ecológica. Bueno, ¿cómo logran los países su desarrollo en relación al ambiente, en relación a su huella ecológica? Y si ustedes miran ese concepto de desarrollo sostenible, ahí abajo, ningún país logra un índice de desarrollo humano alto. La mayoría de los países europeos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, logran un alto índice de desarrollo humano, pero la huella ecológica es brutal. Yo en este momento estoy en Noruega, que hace más de 15 años que es número 1 según las Naciones Unidas en relación a desarrollo humano. Ahora, si uno mira cómo logra Noruega ese crecimiento en relación al ambiente, en relación a su huella ecológica, es brutal, porque se necesitarían casi 3 planetas Tierra si todo el mundo viviera como vive un noruego clase media. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún país que se haya logrado un crecimiento, un desarrollo, que no haya sido a costa, a expensa del ambiente. Entonces, podríamos decir que hoy en día somos todos países en vías de desarrollo. Tenemos que, como colectivo, como humanidad, repensar qué es el progreso y cómo logramos modelos y sistemas que nos permitan vivir dentro de los límites planetarios, que nos permitan vivir dentro de la idea de salud, que nos permitan vivir dentro de
esa capacidad de resiliencia que la propia naturaleza tiene. Entonces, para mí es muy importante el tránsito de estas metas de desarrollo sostenible que constantemente nos están hablando del afuera, a metas que nos empiecen a hablar también del adentro. Trabajar el adentro y el afuera, las metas de desarrollo interior. Yo creo que todos nos deberíamos preguntar cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar interiormente para poder lograr un exterior más sostenible, más regenerativo, más saludable, más justo. Se necesitan las dos, ¿no? Y por supuesto, se necesitan políticas públicas, porque esto no puede ser una cuestión voluntaria, ¿no? Pero creo que en este tránsito hacia culturas regenerativas, la regeneración nos invita a la interioridad, nos invita a la espiritualidad, nos invita a ver qué cambios hay que hacer dentro de las instituciones y dentro de nosotros mismos. Así que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Incorporar a estas metas de desarrollo también las metas de desarrollo interno. Estamos viviendo hoy en día un momento de distopía, claramente, y no voy a hablar tanto de la crisis porque creo que todos la estamos viviendo en carne propia, ¿no? En todos los rincones del planeta. Me acuerdo en el 2020, en época de pandemia, para mí el pantone de esta crisis era bien este color naranja, que eran, ¿se acuerdan los incendios que al mismo momento estaban en el Amazonas, en Europa, en California, en distintos lugares de Argentina? En el 21 siguieron, estos son los incendios en Grecia, en el 22 continúan, creo que hoy en día en Argentina, este año se incendió Corrientes, se incendió Córdoba, se incendió el Delta del Paraná. En este momento que estamos teniendo esta clase, estamos teniendo incendios brutales en Córdoba. Así que muchas veces pensábamos que la crisis climática venía con grandes inundaciones y vino de la mano de impresionantes incendios, ¿no? Entonces, ¿qué es el desarrollo regenerativo? ¿Cómo hacemos para parar con estos espirales tan destructivos? Bueno, es incorporar una mirada sistémica de la vida, es aprender a pensar como naturaleza, es aprender a coevolucionar con todos los sistemas vivientes, ¿no? Entonces es los humanos haciendo cosas como la naturaleza, no a la naturaleza. Y como a mí no me gustan tanto las definiciones, me gustaría poder compartir con ustedes cuáles son los valores que yo creo que son centrales, que sostienen este nuevo paradigma, esta cosmovisión de la regeneración. Son muchos los valores, seguramente ustedes puedan incorporar otros, pero yo creo que los centrales son, bueno, primero el cuestionamiento, es el momento de cuestionarse todo. Es el momento de pasar de la competencia a una cultura de la colaboración. Y como diría de nuevo mi querido amigo Ronald Sistek, de la colaboración profunda, ¿no? Es empezar a incorporar un pensamiento sistémico, empezar a ver esos sistemas anidados, ¿no? Esa panarquía, esos sistemas anidados que nos contienen, que están todos absolutamente vinculados. Es empezar a incorporar un pensamiento resiliente. ¿Qué quiere decir pensamiento resiliente? Es diseñar para la salud, ¿no? Después la biomímesis. ¿Cómo podemos incorporar la biomímesis en toda nuestra cultura material, en nuestra arquitectura, en nuestra química, ¿no? en nuestros sistemas energéticos? Después pasar de la idea de crecimiento cuantitativo al crecimiento cualitativo. Es un cambio de paradigma central, pasar de lo quanti a lo quali. Después la dimensión personal. No podemos estar pretendiendo cambiar el afuera si en paralelo y si a la misma vez no hay un trabajo muy profundo de la interioridad. Y para mí, como hablábamos antes, como diría Joanna Macy, aprender lo importante que es abrazar el dolor por el mundo. Y no porque uno quiere andarse clavando puñales, sino porque si uno no abraza ese dolor, si uno no reconoce ese dolor nos termina sometiendo. Y es imposible reaccionar si uno no reconoce lo que está pasando.
El pensamiento, no voy a hablar de todos estos valores porque no tenemos tiempo, pero sí me quiero detener en la resiliencia. Yo creo que es algo central. La resiliencia, acá tenemos una foto de los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá se incendiaron hace 5 meses. Y se incendió una parte brutal de los esteros de Liberá. Hoy en día, si ustedes miran, todos los diarios hablan de la impresionante capacidad de resiliencia que tienen los esteros de Liberá. Como en 5 meses sacaron a flor de piel su resiliencia, su poder de restauración. Entonces hay que preguntarse por qué los esteros de Liberá, qué tienen los esteros de Liberá que lograron en tan poco tiempo recuperarse de esos fuegos terribles. ¿Ustedes saben qué es esta imagen? ¿Lo pueden escribir en el chat? ¿Están ahí? ¿Se escucha? Sí, estamos acá, se escucha súper. Van a ir llegando Bueno, algunos mensajitos. esta imagen para Hiroshima, mí es dice otro... César. ¿Qué dice César? Hiroshima, Muy Chernobyl. bueno, exactamente. El primer ejemplo de resiliencia natural que puse fue los esteros de Liberá. Uno se tendría que preguntar, bueno, pero ¿por qué lograron recuperarse? Bueno, esto es, como dice César, Hiroshima. Hace 75 años, 2 ciudades recibieron las únicas bombas atómicas en la historia de la humanidad y quedaron literalmente devastadas. Según dicen, no quedaron signos de vida, ¿no? Absoluta devastación, una crisis violenta, ¿no? No solamente se murieron los seres humanos, sino todo signo de vida. Esto es Nagasaki, la segunda bomba atómica, donde se arrasó con ecosistemas, seres humanos, absolutamente todo. Pero lo que para mí es muy interesante, porque son símbolos de la resiliencia, es cómo está Hiroshima en la actualidad. Pasó de ser en 75 años una ciudad y un ecosistema absolutamente devastado y de pura muerte, a ser ciudades vibrantes, cargadas de vida, donde todos los ecosistemas funcionan, absolutamente resilientes. Imagínense que después de algunos años, 2 o 3 años después de las bombas, tuvieron un tifón, es decir, sobre llovido mojado. Pero de todas maneras esa sociedad se pudo recuperar. Mi pregunta es, y se las dejo a ustedes, porque también creo que es muy importante investigar cómo lograron estas sociedades en 75 años ese poder brutal de resiliencia. ¿Cómo lograron diseñar para la salud? ¿Cuáles son los valores que hicieron que esta sociedad pudiera resurgir? Y les quiero compartir algo. Si uno va a Japón hoy en día, quien tuvo la suerte de ir, nadie tiene un odio por los Estados Unidos, que son quienes tiraron la bomba atómica. Hoy en día, estas ciudades son los íconos de la paz, porque comprendieron que el odio iba a seguir trayendo destrucción. Entonces, por más que habían recibido estos ataques, reconstruyeron sus ecosistemas y sus sociedades y sus sistemas a través de la oda a la paz, al trabajo colectivo, a la disciplina. Es muy importante que podamos estudiar cómo logró este país y cómo lograron estas ciudades desarrollar semejante poder de resiliencia. Y mucho más quienes somos argentinos, que sabemos que estamos viviendo periodos muy, muy importantes, donde muchas veces se habla del odio y los discursos del odio. ¿Cómo podemos aprender de otras sociedades, ¿no? Que por más que pasaron por situaciones mucho peores que las nuestras, en muy pocos años lograron recuperarse? Ahora, ¿qué es el pensamiento resiliente? ¿No? Todos sabemos que la resiliencia es recuperarse de una situación turbulenta, ¿no? Recuperarse de una situación que genera mucho dolor, pero la resiliencia y el pensamiento resiliente que puede desarrollar el ser humano es diseñar para la salud sistémica, ¿no? Es entender que todos los sistemas sociales y ecológicos están interconectados y hay que pensarlos como un todo. Es diseñar para que podamos vivir dentro de los límites planetarios. Es incorporar la alfabetización ecológica, ni más ni menos. Hoy en día estamos viviendo la humanidad desde los finales de los 70 dentro del sobregiro ecológico. Creo que todos saben qué es el sobregiro ecológico, pero quiere decir que estamos viviendo utilizando mucho más recursos de lo que el planeta puede regenerar y generando mucho más CO2 de lo que los océanos y los bosques pueden capturar. Todos los años
la red de la huella ecológica nos dice cuándo entra la humanidad dentro del sobregiro ecológico. Este año fue el 28 de julio, es decir, a través del 28 de julio ya la humanidad se consumió todos los recursos renovables que tiene por un año y generó mucho más CO2 de lo que los ecosistemas pueden absorber, y a partir de ese momento empezamos a vivir de una deuda ecológica, ¿no? Argentina entra en sobregiro ecológico a través en junio de este año. Es otro concepto central. El sobregiro ecológico no es el problema, eso es de nuevo otra consecuencia de nuestra forma de pensar, de ser analfabetos ambientales, de los valores que sostiene nuestra sociedad y de nuestro sistema de producción y consumo, ¿no? Entonces, cuando uno conoce qué es la resiliencia y lo importante que es ser resilientes como los ecosistemas son, la pregunta es cómo somos resilientes, porque uno puede entender muy bien el concepto, pero lo que es muy difícil es comprender cómo podemos ser resilientes, ¿no? Hay un centro que a mí me encanta en Estocolmo, que se llama el Centro Mundial para la Resiliencia, que estudian el cómo la sociedad, cómo el ser humano puede incorporar la resiliencia. No nos vamos a poder detener en todos los principios porque sería imposible, pero lo más importante, ellos analizan, bueno, darle mucho foco a promover la diversidad de todo tipo, todo lo contrario al monocultivo, en todos los órdenes, cultural, productivo, alimenticio, ¿no? Promover la diversidad. Todos somos necesarios y mientras más diversos, más resilientes. Escuchar siempre los feedback loops, ¿no? Los procesos que se repiten, que son muy lentos dentro de la naturaleza, aprender a observar, incorporar un pensamiento sistémico y holístico, estimular siempre como individuos, instituciones, países, el aprendizaje, constantemente el aprendizaje. Lo único que es fijo es el movimiento. Entonces todo cambia constantemente, entonces es fundamental hasta el día que nos despedimos de este plano estar en modo aprendizaje, en modo aprendiz, porque todo está en transformación. Más resilientes mientras más mantenemos nuestra capacidad de aprender. Después, promover la participación, no solo la diversidad, sino la participación, las instituciones, personas, familias, países más resilientes son donde hay mayor participación. Por ejemplo, en Suecia, que es el país más justo, más igualitario del mundo, según el coeficiente Gini, miden esa igualdad según qué cantidad de organizaciones de la sociedad civil la gente es parte, cómo participan de la sociedad civil, ¿no? Porque quiere decir que hace que el entramado social sea más fuerte. Y después fortalecer las redes, fortalecer las relaciones, los vínculos, para que una sociedad, una empresa, una familia sea resiliente. Lo más importante es fortalecer las relaciones. Ahora, pensamiento sistémico, también me podría quedar muchísimo tiempo en explicar por qué el pensamiento sistémico. Lamentablemente no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Ani? Son 10:15, así que 15 minutitos. 15 minutos. Bueno, vamos a pasar rápido. El pensamiento sistémico básicamente es la base de la regeneración, nos ayuda a comprender modelos mentales, que son las estructuras que nos sostienen. Hasta que no comprendemos los modelos mentales que sostienen la realidad, es imposible cambiarlo. Entonces, como decíamos antes, podemos restaurar, pero si no reveemos el modelo mental, imposible que haya cambios. Entonces el pensamiento sistémico nos ayuda a ir abajo, ¿no? Como esta herramienta del iceberg, que lo de arriba es lo que pasa, es la consecuencia, es la reacción, después están los patrones, después está la estructura que subyace, pero abajo de todo, lo que todo lo sostiene son los modelos mentales. El pensamiento sistémico nos ayuda a ir ahí, esos puntos de apalancamiento para que podamos cambiar. ¿Cómo activar el pensamiento sistémico? Me voy a quedar con una que me parece la más importante, es primero apreciar la dinámica. Todo está en constante movimiento. Son infinita cantidad de sistemas que están todos operando a la vez, que están en constante dinámica, que aprender a leer los sistemas y poder identificar causa y efecto de las relaciones. Normalmente nos quedamos
con el efecto, pero hay que ir a ver las causas. ¿Qué causa lo que está pasando, ¿no? Hay una máxima del pensamiento sistémico que dice no buscar culpables, jamás, por más problemas que tengamos, siempre buscar entendimiento. El pensamiento sistémico nos lleva bien abajo a comprender qué es lo que causa y no quedarnos con los culpables. Muchas veces nos quedamos en poner todas las tintas en la culpa, ¿no? Entonces no podemos comprender, y si no podemos comprender, no podemos cambiar. Y acá es donde la regeneración nos lleva a buscar transformaciones radicales. ¿Por qué? Porque queremos mejorar nuestros vínculos sistémicos con toda la red de la vida. Hoy en día estamos en una situación de colapso. Estamos atravesando esta sexta extinción masiva. Entonces necesitamos cambios radicales de cómo nos vinculamos con toda la red de la vida. Y el diseño es otro valor para mí central de la regeneración, es la biomímesis, ¿no? Aprender a diseñar como diseña la naturaleza. En la naturaleza no hay residuos, no hay basura, ¿no? Uno de los valores centrales es aprender, por ejemplo, que todos los ciclos ecológicos los mueve la energía del sol. A los sistemas humanos los mueve las energías fósiles. Que las energías fósiles también es energía del sol acumulada. Pero lo importante es cómo capturamos la energía directa del sol. Aprender a capturar la energía directa del sol. Ustedes saben que en 2 días, el sol emite la misma cantidad de energía que la cantidad de reservas fósiles de petróleo, de gas y de carbón que están enterrados en el suelo. En 2 días. Entonces la humanidad tiene que aprender a vivir, a capturar esa energía del sol que está disponible y gratuita para todos nosotros. Tenemos que empezar a rediseñar nuestra química. Hoy en día la industria química, uno de los mayores lobbies del mundo, gran responsable de la huella ecológica y de la contaminación que estamos viviendo, tenemos que pasar a una química verde, aprender cómo la naturaleza desarrolla la química, ¿no? Y cómo podemos pasar de un proceso industrial lineal y de loops abiertos a procesos circulares, ¿no? De loops cerrados. Entonces, por eso la biomímesis nos ayuda a repensar el mundo material. Y tenemos miles de ejemplos: arquitectura biomimética, en tecnologías de todo tipo, cómo hoy en día se están utilizando todas las soluciones que nos brinda la naturaleza a nuestro sistema industrial. Para mí hay una empresa que es brillante, esta empresa Auro, empresa alemana, que diseña todo un tipo de pegamentos, pinturas y elementos químicos, pero no tradicionales, sino química ecológica. Todos los productos de esta empresa alemana son derivados de la química natural, que no contamina absolutamente nada y de primera calidad. Y no solo hacen eso, sino diseñaron una plataforma con la química del futuro. Todo tipo de ideas, empresas y soluciones químicas para nuestro mundo industrial y material, pero que provengan de la naturaleza. Y ejemplos hay infinitos, pero para mí estos son los nuevos modelos regenerativos que nos ayudan a diseñar para la resiliencia. ¿Cómo acelerar una transición? Bueno, me voy a quedar con uno, porque tenemos poco tiempo, y para mí una de las cuestiones centrales es, por supuesto, redefinir la idea del progreso, lograr políticas públicas que transformen las leyes del juego, pero es muy importante involucrar, como estamos haciendo ahora, las sociedades en diálogos profundos, basados en las mejores preguntas. Este momento no es momento de respuestas, no es momento de salir corriendo, porque la situación es muy urgente y grave. Entonces lo importante es aprender a hacernos las mejores preguntas. Hoy en día hay muchos estudios que demuestran que el mundo es solamente 8,6% circular. Entonces tenemos que cambiar esta idea de no solo no sumar daño, sino aprender a diseñar como diseña la naturaleza, aprender de la salud de los sistemas ecológicos. Y este cambio no es técnico, es básicamente un cambio cultural. Como decíamos antes, la regeneración nos ayuda a ir a la interioridad. Y voy a cerrar, así podemos tener un espacio de preguntas, presentándoles a ustedes algunos modelos que nosotros consideramos regenerativos. Ustedes saben que en Amartya
trabajamos ya hace varios años en Mar Chiquita, en todo el municipio, para ver cómo podemos ayudar a transitar en un municipio de cabo a rabo que incorpore todas estas ideas de diseño resiliente, de salud, de regeneración en todos los ámbitos, en su forma de producir alimentos, en su educación, en su forma de transformar la matriz energética, cómo incorporar empresas sustentables y regenerativas. Estamos largando hoy en día, por ejemplo, tenemos un programa para que las 60 escuelas del partido sean todas escuelas sustentables, materiales didácticos para ayudar a, a todas las escuelas a incorporar la sustentabilidad al corazón de la educación. Construimos la primera escuela pública sustentable de la Argentina. Y en Mar Chiquita también está nuestro centro, como decía Ani, nuestro centro de alfabetización ecológica, Quinta Esencia, que básicamente cada vez que sale el sol, que sopla el viento o que llueve, todos los sistemas de Quinta Esencia se mueven. Entonces está diseñada Quinta Esencia, sus 30 hectáreas, todos los emprendimientos productivos, sus edificios, su sistema energético, para que se mueva a favor de la naturaleza, para que se mueva con la abundancia de la naturaleza. Bueno, estos son todos los distintos sistemas: producción de agrofloresta, producción de toda la energía de solar y eólica, los edificios son edificios biomiméticos, cómo hacemos producción desde hongos comestibles hasta apicultura agroecológica, el diseño de lugares permacultural. Y hoy en día estamos con un proceso que es muy importante, que los invitamos a que sean parte, que comenzó este último verano y va a continuar el verano 2023, que se llama Aula Naturaleza, que es la construcción de un aula, un edificio 100% biomimético, de la mano de una red de instituciones que también representan los modelos regenerativos, para que sea espacio de inspiración, para que podamos transformar el sistema educativo en Argentina y que pueda ser un espacio de inspiración para todas las escuelas del municipio de Mar Chiquita y, por supuesto, abierto a las escuelas de Argentina, donde la construcción de este edificio está siendo realizada con un montón de gente. El verano pasado pasaron más de 600 personas, esperemos que el próximo verano logremos eso y más también, porque creemos que el momento que podamos transformar nuestro sistema educativo, incorporar la alfabetización ecológica al corazón de la educación, vamos a tener cambios profundos en la cultura de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue la presentación un poco rápida y escueta, pero queríamos compartirles estas ideas y ojalá tengan muchas preguntas y podamos tener ahora algún espacio de intercambio. Bueno, la verdad que es súper potente todo lo que nos compartiste. Tenemos acá algunas preguntitas que ya fueron haciendo mientras nos compartías. Una muy concreta y puntual que vi recién es si podés repetir el dato de... Está Nico Lanuse, qué bueno, me vuelvo loco. ¡Nico! El dato ¡Qué de bueno, Nico! la equivalencia de la energía solar respecto de la... Bueno, que en 2 días de sol, nos entrega la energía equivalente a todas las energías fósiles que tenemos, los combustibles fósiles que tenemos enterrados, ya sea petróleo, gas y carbón, que parece que equivale a 60 veces lo que utiliza el mundo de energía. Son datos que son centrales, ¿no? El día que aprendamos a incorporar la energía del sol de forma directa, bueno, de la misma forma que hacen todos los ecosistemas, que hacen las plantas, que hace el suelo, que hacen los océanos, ¿no? Donde hay sol hay vida. Hay una pregunta acá muy interesante que dice, dado el enfoque analítico, la compartimentación de los conocimientos en las universidades que forman futuras y futuros profesionales, ¿cómo incorporar el enfoque sistémico? ¿Cómo comenzar a cambiar estos paradigmas de la educación de nuestro país? Bueno, buenísima pregunta. La verdad que la presentación tuve que pasarla rapidísimo. Yo particularmente soy un fanático del pensamiento sistémico y podríamos quedarnos
días hablando de esto y creo que es central incorporarlo al sistema educativo, ¿no? Es una gran tensión, creo que vivimos en un sistema educativo muy reduccionista, una educación que es funcional a nuestro sistema económico, a nuestro sistema de producción y consumo, funcional a nuestro sistema económico tan extractivista. Necesitamos una nueva educación que tenga una mirada sistémica, que casualmente comprenda todos los sistemas que están funcionando, cómo funcionan, cómo funciona esa panarquía, y nos vamos acercando, porque por suerte hoy en día tenemos una ley nacional de educación ambiental. Quienes trabajamos en la educación ambiental sabemos que es una lucha que venimos dando hace un montón de tiempo. No hay cambio sistémico si no tenemos un marco legal, ¿no? Si no hay políticas, no es suficiente con el hombre verde, ecológico y responsable, no. Se necesita un marco, las reglas de juego. Pero también en paralelo se necesita una nueva conciencia. Entonces va todo de la mano. Y creo que un modelo de educación ambiental es fundamental. Que hoy en día tengamos la ley Yolanda, que por ejemplo, eh, eh, lo que logra esa ley, que todos los funcionarios públicos se capaciten en temáticas de educación ambiental, es fundamental. No podemos tener más presidentes, economistas, ministros, de lo que sea, analfabetos ecológicos. Y hoy en día la inmensa mayoría de nuestros políticos son analfabetos ecológicos. Y eso hace que se siga profundizando este espiral degenerativo. Por más que sabemos que ya toda la ciencia, el IPCC, todos los reportes nos dicen que estamos atravesando un colapso, que no podemos seguir con nuestro sistema de producción y consumo, que no podemos seguir con nuestro sistema energético basado en hidrocarburos, bueno, sigue pareciendo que la evolución es vaca muerta, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, son cambios muy difíciles, pero la humanidad tiene que hacerlos, ¿no? Y para eso creo que hay que meter en el corazón de nuestro sistema educativo la alfabetización ecológica. Y por eso Quinta Esencia, por eso celebramos cuando hay leyes como la Ley Nacional de Educación Ambiental. Eso. Bueno, hay un montón de preguntas. Voy a tratar cruzar algunas. Por ejemplo, Ari estuvo preguntando sobre tu opinión respecto de la fermentación de los alimentos y de cómo interser con el reino fungi como herramientas para la regeneración, y me parece que también cruza un poco con una pregunta de Ana Webb, que está aquí, parte del equipo de Maima, con quien nos vamos a encontrar en próximos encuentros, respecto del rol de las algas en la regeneración de los cultivos marinos. Entonces, Bueno, tendría que hablarnos respondemos Ana porque son especialistas en eso. Me encantaría que ellos presenten el programa de Maima Azul, que es brillante. Pero hay, bueno, una pregunta súper amplia. Yo también somos fanáticos del reino fungi. Yo creo que la humanidad, por suerte, descubrió que no es un tema menor el rol de las abejas en la vida, el rol de las abejas en los ecosistemas, el rol de las abejas central para la resiliencia, para la salud y para que los seres humanos podamos existir en este plano. Bueno, ojalá el próximo paso para mí es descubrir el rol del reino fungi, que es central para la salud, central para la salud, central para la salud de los suelos. No hay suelos vivos y vibrantes sin esa cantidad de millones de micorrizas y de hongos en los suelos, ¿no? En esos primeros 60 centímetros de suelo vivo. Recuerden que los suelos es el ecosistema más diverso. En una cucharita de suelo vivo tenemos infinita cantidad de microorganismos y la humanidad, de la misma forma que no entendemos cuál es el rol de las ballenas en los océanos, o que nos cuesta comprender el rol de las abejas, el rol del reino fungi es central para la salud, para la supervivencia y para la fertilidad de los suelos. Hoy en día nuestro sistema de agricultura extractivista está destruyendo, por ejemplo, a la infinita cantidad de hongos y micorrizas que hay en los suelos, que son centrales para que las plantas puedan crecer vibrantes y saludables. Y si no tenemos un suelo saludable, no tenemos plantas saludables, no tenemos ni suelo ni plantas saludables, tampoco tenemos seres humanos saludables. Entonces está todo vinculado.
me podría quedar hablando horas del reino fungi, pero les puedo pasar un montón de artículos que he escrito y lo importante que es estos organismos que, de la misma forma que, como diría Jacques Cousteau, solo conocemos el 20% de los roles, organismos que viven en los océanos, lo mismo nos pasa. Ustedes saben que se ha descubierto solamente el 5% de la diversidad de hongos que existen en el planeta y los roles que tienen el hongo en la salud del planeta Tierra y en la biocapacidad. El 5%. Así que creo que uno de los grandes pasos evolutivos es comprender el rol que tiene el reino fungi en toda esta maravilla de la vida. Bueno, hay una pregunta también de hace un ratito de Ana Laura, ¿cómo se hace para ir a visitar y conocer Quinta Esencia? Y tal vez podemos dejar de compartir la pantalla, si puedes ver a todas las personas. Me encantaría. Por ahora solo lo veo a Nico, el anuncio me pone muy feliz. Okay. Ahí está, ahí puedes ver. Juanpe, querido. Qué bueno, Escuela de Regeneración del Presente. Yo no puedo ver a todo el mundo, veo a 5 nada más, pero bueno, me imagino que será alucinante. Quinta Esencia es un centro de alfabetización ecológica abierto todo el año. Constantemente estamos haciendo cursos, talleres de todo tipo, color y especie, todos los meses. Ahora este mes tenemos uno de ecofeminismo que va a ser impresionante. Tenemos después uno de huerta agroecológica y biopreparados que va a ser... Y así todos los meses tenemos cursos. Si a alguien le interesa todas estas temáticas de culturas regenerativas, vamos a estar dando yo estoy llegando a Argentina dentro de muy poquito y vamos a estar dando en el mes de noviembre, creo yo, de culturas regenerativas en Quinta Esencia, van a ser 3 días. Y después este verano, enero, febrero y marzo, vamos a volver a abrir el formato de Aula Naturaleza para construir estas culturas regenerativas donde pasaron el año pasado 600 personas y este año esperemos que sea la misma cantidad de gente o más. Y va a ser un formato también de convivir, de aprender de todas estas temáticas y a la vez construir Aula Naturaleza, que es este centro de inspiración para todas las escuelas, para que las 60 escuelas de Mar Chiquita sean escuelas sustentables, ¿no? Así que los invitamos a que nos sigan ahí en las redes de Quinta Esencia para poder ir viendo todas los cursos, talleres y capacitaciones que hacemos constantemente. Bueno, una muy buena de Juan Pablo Iribarne, siguiendo con el cómo avanzar hacia el cambio cultural necesario para esta nueva conciencia y generar los espacios de diálogo y encuentro. ¿Te imaginas pistas a partir de la experiencia en Mar Chiquita? ¿Qué canales tienen más potencial? ¿Las comunidades educativas? Por supuesto. Casualmente por eso lo hacemos. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué Mar Chiquita? ¿Por qué Mar Chiquita y no? Podría ser cualquier lugar de la Argentina. Amartya va a cumplir 18 años dentro de poco, Quinta Esencia 10 años, y elegimos un territorio que es Mar Chiquita, que tiene 300.000 hectáreas, porque queremos medir lo cualitativo. No queremos decir, trabajamos con 50.000 empresas, con 50.000 escuelas y empresas y gobiernos. No, 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 no. Queremos ir a lo cualitativo y año tras año poder ir midiendo y viendo qué transformaciones podemos ir generando con la comunidad educativa, con la comunidad empresarial, a nivel ecosistémico, con los gobiernos. Ya han pasado 3 gobiernos de distintos colores políticos y seguimos trabajando porque entendemos que es central redefinir el progreso, que es central la política pública, que es central redefinir las reglas del juego. Y eso es un proceso. Y eso es un proceso que tiene que ver con la calidad y la cualidad, y tiene que ver con las instituciones, y tiene que ver con el trabajo en red. Entonces, por eso somos una organización muy pequeña, de menos de 20 personas, entonces queremos poder trabajar en ese ámbito, en la educación, en la forma de producir, en la forma de restaurar ecosistemas, en la forma de inspirar, en redefinir las políticas públicas, y que eso después pueda ser replicable, no un enlatado, porque cada región tiene su ecosistema, su problemática, su cultura. Por eso hablamos de culturas regenerativas, porque lo que podemos compartir son muchos valores, pero cada lugar tiene su idiosincrasia, cada lugar tiene sus cuestiones, su problemática, sus instituciones. Entonces lo que hacemos en Mar Chiquita es porque queremos que sea replicable, queremos poder medirlo
y no existe transformación si no medimos, si no evaluamos, si no aprendemos nuestros errores. Entonces, hoy en día, si bien ponemos muchísimo foco en la educación y tenemos un montón de programas que podríamos compartir que tiene que ver, que se llama Escuelas Sustentables de Mar Chiquita, uno de los programas, donde podemos evaluar qué es lo que estamos haciendo. Y ojalá la idea es que se pueda replicar, y vemos muchos proyectos en distintos lugares de la Argentina donde ya se empieza a replicar el trabajo que hacemos en Mar Chiquita, ¿no? Víctor pregunta, ¿qué hacemos con el concepto de progreso? Si hay que renovarlo o abandonarlo. Y hay otra pregunta por ahí similar respecto de qué pasa con los ODS ahora, sí, teniendo en cuenta que muchos países los tienen como referencia. Qué buena pregunta. Yo creo que el progreso, una de las preguntas centrales es, ¿no llegó el momento ya de redefinir qué entendemos por progreso? Para mí, personalmente, no puede haber progreso si no hay comunidades vibrantes y no hay ecosistemas resilientes. No puede haber progreso si esas dos cuestiones no se dan, y hoy en día no se están dando. Entonces hay que redefinir cómo hacemos para llegar ahí. Y los ODS, por supuesto que son muy importantes los ODS como puente hacia. Yo creo que los ODS también traen el problema, como decíamos, ese ODS número 8, cuando habla de crecimiento económico. ¿De qué crecimiento económico estamos hablando? Si no redefinimos nuestro sistema económico que no respeta los límites planetarios, es muy difícil porque seguimos repitiendo el mismo error que nos trajo hasta acá, ¿no? Yo creo que es muy importante con los ODS replantear muchísimo reflexionar sobre el ODS número 8 y entender la diferencia entre crecimiento, entre desarrollo, entre calidad y cantidad. Y creo que los ODS necesitan ser complementados. Por ejemplo, lo que decía sobre los objetivos de desarrollo interior. Es fundamental la interioridad, fundamental. Por supuesto, no nada más que ni el afuera ni el adentro, todo junto, ¿no? Y yo creo que cuando tengamos esa mirada sistémica y holística, vamos a empezar a parir soluciones, ergo un sistema normativo, un sistema de leyes, políticas públicas que reflejen las necesidades del siglo XXI, ¿no? Porque eso es lo que nos hace ser contemporáneos, comprender los problemas de este siglo y desarrollar soluciones que respondan a nuestras problemáticas, no seguir replicando soluciones de ayer, ¿no? Porque las soluciones de ayer son los problemas de hoy muchas veces. Hay una de Chiqui que dice sobre los analfabetos ecológicos. Por lo general, al poder no le interesa la naturaleza, sino maximizar su ganancia. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener en que la política realmente se ocupe por solucionar lo que hace el hombre? Muchísima esperanza. Yo creo que la solución claramente no va a venir de esta política, sino de repensar una nueva política y una participación ciudadana. Y como decía, hay muchos, yo creo que hoy en día los sistemas que están en crisis siempre traen el problema y la solución. Hay que aprender, como dirían un gran pensador sistémico, Fritjof Capra, que dice hay que ser buzos del sistema, hay que aprender que dentro de un mismo sistema que puede traer el cáncer, también trae la solución. Y si ustedes miran, hay un principio central de la permacultura que habla de los márgenes. En los márgenes siempre hay mayor biodiversidad. Hoy en día ya sabemos todo, cómo producir energía renovable, cómo producir alimentos saludables, cómo hay sistemas educativos alternativos. Las soluciones ya están. Lo que pasa es que no tienen escala. Lo que pasa es que no están en el centro de la SEMA. Hay que traerlas de los márgenes al centro. Las soluciones ya están, pero hoy en día hay un paradigma que no termina de morir y otro paradigma que no termina de nacer. Entonces hay una especie de esquizofrenia. Y yo creo que lo más importante es poner mucho el foco en lo que ya está pasando, que es muy, muy positivo. Vuelvo a repetir, las soluciones en todos los ámbitos ya están, ya hay modelos regenerativos de producción de alimentos, hay empresas que comprenden la matriz de la problemática y empiezan a producir de una forma distinta, hay modelos educativos diferentes, hay alimentos saludables y también rentables, ¿no? Me parece que
todas estas soluciones ya existen, hay que casualmente fortalecer la red. En nuestro caso entendemos que es muy importante fortalecer el sistema educativo y poner todo el foco también en las respuestas que ya están trayendo una solución e intentar poder darle una mayor escala. Y como decíamos antes, generar estos espacios de conversaciones profundas son muy importantes. Y eso es lo que hacemos en Quinta Esencia. No tenemos las respuestas, tenemos muchísimas más preguntas que respuestas y cometemos un montón de errores, pero sí generamos los espacios para que podamos seguir comprendiendo, generando insights y viendo que en ese lugar intentamos vivir lo que estamos reflexionando, desde cómo nos alimentamos, de cómo producimos la energía, cómo construimos los edificios, cómo construimos el sistema educativo, cómo pasamos a una colaboración profunda, ¿no? Entonces, vivir esa transformación. Sí. Acá Juan pregunta, ¿hay una mirada de un sector del ambientalismo que se enfoca mucho en el 1% o el 5 o el 10 más rico de la población mundial que tiene la responsabilidad sobre las emisiones y el cambio climático? ¿Qué responsabilidad tenemos el 99% restante? Mira, yo acá voy a traer, y está buenísimo, creo que ya nos vamos quedando sin tiempo y estaría lindo democratizar la palabra, que no sea solo yo el que contesta, pero esa pregunta me parece buenísima y traigo una reflexión que me gusta mucho de Sergio Federovsky, que dice, es imposible que pongamos todas las tintas en el ciudadano, en el hombre verde, en el consumo responsable, como si nosotros fuéramos los responsables principales de esta crisis. Claro que hay que generar más conciencia, claro que hay que consumir de forma responsable, claro que hay que hacer todo esto, pero lo más importante es trabajar, comprometerse, y creo que es uno de los principios de la resiliencia, y lo vimos en Japón, cómo resurgieron en trabajar en red, trabajar por cambiar las reglas de juego, trabajar, involucrarse por políticas públicas que transformen la matriz. Y si uno mira, como yo les decía, que en este centro de resiliencia en Estocolmo, en Suecia, ¿cómo mide Suecia el progreso? Bueno, es el país más igualitario, donde la inmensísima mayoría de la gente es clase media, igual que acá en Noruega, con infinitos problemas, pero en ese sentido es muy brillante cómo la inmensa mayoría de la sociedad es clase media, ¿no? Y cómo miden el desarrollo por la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que cada ciudadano participa. Mientras más participación, más salud. Y mientras más participación, más resiliencia. Mientras más participación, más igualdad, porque se fortalece el bien común, ¿no? Creo que los políticos son el reflejo de nosotros mismos y que la solución viene bueno, por todo esto que estamos hablando. Y me encanta eso que dice Sergio, que cuando hablamos de la radicalidad y de la urgencia, estamos hablando de radicalidad porque el problema es brutal, porque estamos atravesando el colapso, estamos viviendo el colapso. Y no me voy a poner acá a hablar del problema porque creo que todos ya lo conocemos al problema, pero estamos atravesando una época de la sexta extinción masiva de especies. Entonces, por eso hoy en día es muy importante esa radicalidad, ese abrazar ese dolor y pasar a la acción. Pero la acción previa reflexión, acción, ¿no? Donde todo va junto, donde va el afuera, pero también es muy importante la interioridad, donde casualmente incorporamos esa mirada sistémica, donde accionamos porque comprendemos, porque es tan urgente que hay que parar y que hay que pensar, porque es urgente. No sé si respondí la pregunta. Creo que sí. Bueno, nos quedan 15 minutos para el tiempo que nos habíamos propuesto, que era de compartir 1 hora y media entre la presentación y el tiempo de preguntas. Está Ana Webb por ahí de Comunidad Maima, la veo también a Agustina Reyes de Sistema B. Queremos invitarlas a, si quieren
compartir algo desde su mirada. Tal vez, Ana, nos podés contar un poquito vos respecto del rol de las algas y dejar un adelanto de lo que va a ser el próximo encuentro con Comunidad Maima. Les quiero recordar que este es un ciclo que planteamos para encontrarnos una vez por mes de aquí a fin de año, de aquí a diciembre. Vamos a compartir con Comunidad Maima, con Rewilding, con Sistema B, con Sumatoria, distintos encuentros una vez al mes. Todos los que ya están anotados en este webinar van a tener el link para los próximos encuentros. También le quiero agradecer a la Escuela de Regeneración por todo el acompañamiento para el día de hoy y a las organizaciones que nos ayudaron y personas en la difusión. No sé, Ana, si estás por ahí, si tenés ganas de compartir. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Cristian, a Martia, hermoso todo lo que escuchamos. Desde Comunidad Maima estamos felices de lanzar el Maima Azul, que justamente busca ser parte de esta solución o aportar a esas respuestas. Nosotros también tenemos muchísimas preguntas de nuestro rol como emprendedores del agua, como acuicultores regenerativos, qué tipo de visión hacia el agua queremos tener y queremos aportar. Así que bueno, nos sentimos parte de esa solución con nuestro programa que ya arrancó, digamos, con una charla hermosa del rol de las algas y de su enfoque ecosistémico. Y bueno, y estamos con más de 25 participantes de toda Latinoamérica haciendo este proyecto piloto que pone en el centro a las personas, ¿sí? De eso se trata Maima, Humanidad Emprendedora, y a los negocios con triple impacto. Y bueno, y justamente lo nuevo es dar foco a la acuicultura regenerativa, al cultivo de las algas, de los mejillones, de los peces, de la acuaponia. Bueno, vamos a tener disertantes de todos lados y esperamos que estas 16 semanas de entrenamiento sean eso, un lugar para reflexionar y para armar comunidad y este ecosistema azul que queremos que siga creciendo. Gracias. Buenísimo, Ana. Me encanta. Es un lujo las instituciones con las cuales estamos trabajando porque casualmente trabajamos en ecosistema, Aula Naturaleza se construye en ecosistema, la transformación se construye en ecosistema y este seminario de acá a fin de año para nosotros es un lujo. Estar con Sumatoria, con Empresas B, con Maima, con Rewilding, porque son todas instituciones que de distintos ámbitos, desde la regeneración, de la restauración, desde el microemprendimiento, desde el financiamiento, trabajan con los mismos valores, no importa qué es lo que haga cada uno, ¿no? Porque por más que tengas la empresa que sea, la institución que sea, la universidad, escuela o grupo que sea, estos valores pueden transformar nuestra forma de pensar, ¿no? Y lo que están haciendo ustedes, siempre se habla de los océanos olvidados, porque los océanos son fuente de salud y resiliencia central. Nos traen un montón de aprendizaje. Yo puse el ejemplo ese de las ballenas porque quizás muchos ya lo conocían, pero es algo tan central, ¿no? Ese ser que no solo ayuda a ese ciclo del carbono y a ser como un aliado indispensable y natural contra el cambio climático, sino después se muere y lleva todo ese carbono al fondo del mar. Y hablabas de los mejillones, ¿no? La biomímesis, como empresas que han estudiado cómo los mejillones logran pegarse a la roca. Miren la imagen del mejillón pegado a la roca cuando lo han querido sacar cuando eran chicos y que era imposible. La biomímesis ha estudiado cómo logra el mejillón de forma natural desarrollar ese pegamento, ¿no? Cómo logra una química verde. Y el mejillón ha servido, como han servido pájaros para hacer nuevos trenes, o como han servido la piel del tiburón para hacer trajes de buzo, como ha servido el cardo para hacer el velcro, o cómo podemos imitar las formas y los procesos y las funciones de la naturaleza para dejar esa química
que contamina, para pasar a una química que imita, que emula, que aprende de la naturaleza y cumple la misma función y la misma eficiencia, ¿no? Así que es un lujo contar con ustedes, aprendemos un montón y creo que está buenísimo que dentro del mensaje la forma también sea lo que estamos diciendo, ¿no? Laburar juntos es una alegría. Bueno, está Agustina Reyes también de Sistema B, que nos están acompañando también en este ciclo. Agus, si querés compartir un poquito de tu mirada respecto de este proceso. No puede abrir No el puedo abrir el mic. micrófono. Después, si alguien más tiene ganas de compartir unas palabras, me encantaría. Todos los que tengan ganas, tenemos poquitos minutos, pero sería muy divino compartir alguna reflexión. Veo un montón, ahora sí pude ver la lista de gente, cuánta gente amiga, querida, súper interesante. Todas estas reflexiones nos sirven un montón. Ahí pude abrir justo Analía y Cristian, gracias por esta invitación, es un privilegio, un placer también poder acompañar estos espacios. Bueno, simplemente decir que desde Sistema B también acompañamos, ¿no? y estamos buscando quizás la manera de construir de manera colaborativa un nuevo sistema económico, por sobre todo regenerativo. Así que acá estamos para seguir trabajando en red. Y un privilegio poder estar en este espacio. Gracias por la invitación. Contar solo una partecita que me parece interesante para seguir sumando a las iniciativas. Desde la comunidad latinoamericana de empresas B estamos teniendo una comunidad de práctica, la llamamos, sobre regeneración. Son espacios mensuales que tenemos casi con más de 80 empresas B de toda Latinoamérica, donde buscamos repensar modelos de negocio regenerativos, ¿no? Entonces, también desde estos espacios, bueno, buscamos contribuir un poco también a esto, ¿no? Y a entender cómo desde el sector privado también deben ser repensadas las cosas. Así que bueno, eso, compartirles nomás, un privilegio de nuevo, decirles que me encantó participar de esta primera conversación y seguiré participando en el resto. Abrazo. Gracias, Agus. Bueno, tenemos ahí unas manitos levantadas. Está Nicolás. Buenas. Yo quería comentar, un lujo, Chris, vernos después de tanto. ¡Qué lindo verte! Hay una película que recién puse ahí en un documental que del 2010 de Colin Serrault, que se llama Think Global, Act Rural, que es súper vigente, y en ese documental a mí me quedó grabado, que lo vi en el Green Film Fest, que se hacía ahí en Palermo, que decía que si un río en India no se contamina, de la forma que medimos hoy la economía, no pasa nada, entonces las acciones empiezan a bajar, nadie invierte. Ahora, si alguien contamina el río, bueno, hay que comprar los filtros de agua, el agua mineral, la obra social, los médicos, y ahí se reactiva la economía, ¿no? Entonces se preguntaba de qué manera estamos midiendo hoy el crecimiento, el progreso y demás, ¿no? Temas que hoy se trataron, se lo súper recomiendo verlo. Eso nomás. Buenísimo. Gracias, Nicolás. Está Ana Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Hola. Bueno, yo solo decir, Cristian, gracias. Entre tanto odio, entre tanta crisis, entre tanta cosa, realmente un placer esta mañana, un placer, un llenar de esperanza, y la verdad es que me sentí muy tocada porque, bueno, yo soy docente en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, de una asignatura que se llama Química Verde, y Cristian nombraba Química Verde y yo decía, ¡ay! Y no voy a llorar, y me cuesta muchísimo, por eso hice un par de preguntas, porque
en las ciencias duras, como son las ingenierías, cambiar esto. Yo estoy, no al nivel de Cristian, obviamente, pero interiorizándome, tratando de hacer esto de la mirada sistémica, del enfoque sistémico, del trabajo grupal. Trabajo mucho en talleres de discusión, donde mezclo estudiantes, digamos, de distintas carreras para que se comprometa, para que se nutra de las distintas miradas, ¿no? Pero es muy, muy difícil a nivel universitario. Valoro las escuelas, el tema de que se esté empezando desde lo más bajito, digamos, desde el principio, pero a nivel universitario, que son las futuras y futuros profesionales los que van a pasar a otra industria, a otra química, como decía Cristian, es muy difícil, así que de esto me llevo un montón de esperanzas de que estoy en el camino correcto, en mi pequeño granito de arena, y que quiero ir a visitar, a conocer a todo. Nada, y a todos los participantes, a Martia me fascina, uso siempre sus videos y pongo el link a la página y los cito por el trabajo que hacen, así que los felicito. Y eso, nada más, una hermosa mañana y muy agradecida y esperando la próxima. Gracias, Ana Laura. Qué lindo escucharte, y la verdad que me costó un montón en esta presentación tan rápida, y perdón que fue tan fugaz, pero dentro de la biomímesis elegí lo de la energía solar y la química, y redefinir la química del futuro, porque es como un punto de apalancamiento para transitar a cómo redefinir el mundo material, ¿no? Cómo redefinir el sistema de producción de bienes y servicios. Así que gracias a vos por estar acá. Tenemos otras dos manos levantadas, Fernando y Laura. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal todos y todas? Nando. Bueno, sí, yo te sigo hace mucho, Cristian, capaz vos no me conocés. Sí, cómo no. Puede ser, sí. Yo participé en muchos movimientos ambientales, climáticos, etcétera. Y un poco mi reflexión va a lo siguiente, digamos, partiendo de que obviamente estoy muy de acuerdo con todo lo que planteaste, y sobre todo lo del el enfoque sistémico lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Pero a ver, mi reflexión de fondo es la siguiente, digamos, somos miles de personas que nos estamos dando cuenta de cuál es el problema, o de cuál es el problema sistémico, que incluye un montón de problemas ecológicos, energéticos, sociales, climáticos, etcétera. Pero es como que no somos capaces de crear una estrategia, un movimiento que logre enfrentar el problema sistémico con la gravedad y la urgencia que vos planteás también, ¿no? Digamos, estamos juntando, tenemos un montón de, como vos decís, un montón de herramientas, un montón de recursos que son valiosos, enfoques, herramientas técnicas, proyectos, etcétera, etcétera, pero no estamos encontrando una solución sistémica a un problema sistémico. No sé si me explico, digamos. Estamos haciendo lo poco que podemos hacer, pero evidentemente, y si seguimos como vienen las cosas, evidentemente nos estamos quedando absolutamente cortos. El sistema sigue funcionando con su lógica depredadora, extractivista, destructiva, etcétera, etcétera. Y digamos, me parece que hay que cambiar la estrategia en algún momento, una estrategia y un plan de acción concreto derivado de esa estrategia, ¿no? Pues podemos estar debatiendo meses, años, pero si no nos ponemos realmente a trabajar en una solución sistémica, no vamos a conseguir nada. Yo hace unos años con un grupo también de activistas creamos el Movimiento por el Cambio Sistémico. Además, fue un grupo con buenas intenciones, después bueno, se disgregó un poco, pero me parece que en algún momento tenemos que convocarnos entre todos las miles de personas que estamos un poco con esta mirada de buscar estrategias de mitigación, de cambio y también de adaptación, porque ya sabemos que hay un montón de cambios que son irreversibles. El informe del IPCC, bueno, yo me especializo mucho en cambio climático, y el último informe del IPCC es muy crítico en cuanto a que ya hay cambios irreversibles, ya vamos a superar 1.5 grados de temperatura. Digamos, también nos tenemos que preparar a los impactos que ya estamos viviendo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos, Fernando. Por eso, como decíamos antes, ¿no? Qué bueno ver cómo el sistema que está en crisis trae la solución
hay que aprender a verla, porque por supuesto que muchas veces uno tiene la idea que el problema va por ascensor y las soluciones van por escalera, pero también es cierto que los cambios que están pasando son brutales, los cambios positivos, y cómo hay redes que cada vez son más fuertes, y cómo podemos encontrar, yo no puse porque sí el ejemplo de la ley Yolanda o el ejemplo de la ley de educación ambiental, porque los pongo como ejemplos de movimientos de la sociedad empoderada, trabajando de forma colectiva, porque lo importante es el proceso, no la ley en sí, cómo logramos eso, ¿no? Y creo que hay que hacer mucho foco en eso, porque ahí está la solución, ahí está el trabajo colaborativo. Cuando yo digo que estamos trabajando con Maima, con Empresa B, con Rewilding, con Sumatoria, es un tema muy importante, es mucho más importante que lo que estamos hablando ahora, el cómo. Lo mismo que Aula Naturaleza. Yo te podría poner una infografía acá de cómo estamos construyendo Aula Naturaleza. Es bueno, con un banco que solo le presta plata a proyectos sostenibles como Sumatoria, con empresas que solo desarrollan productos comprometidos con el ambiente, como Safran, como Lulea, como 360 Energy, con instituciones comprometidas. Entre todos esos actores van pariendo soluciones. Entonces lo importante es el proceso. Y creo que yo estoy de acuerdo con vos que es muy frustrante y que muchas redes se terminan cayendo y que sentimos que no es lo suficientemente, que no hay relación de fuerzas entre el problema y la solución. Pero creo que lo que hay que hacer es hacer mucho el foco en lo que sí está funcionando y cómo podemos lograr la escala, y cómo podemos no perder el foco, que el fin es modificar la política pública, redefinir el progreso, cambiar la matriz, pero para cambiar la matriz también tiene que ir en paralelo los cambios interiores y exteriores, tiene que haber un plan, como vos decís, y creo que ahí, por ahí pasa la cuestión, ¿no? Y definitivamente trabajar de forma articulada, como decíamos, la resiliencia. El principio número 1 es la diversidad. No existen sociedades resilientes ni ecosistemas resilientes si no hay diversidad. Y la diversidad es casualmente, todos los que trabajamos en esto, tenemos que, es muy personal esto, pero cada vez me doy más cuenta que mi trabajo, casi el 50% de mi trabajo no tiene que ser con hacer lo que hago, que amarte, que Quintaesencia, que la escuela, que Aula Naturaleza, sino invertir mi tiempo, que es muy escaso, igual que el de todos, pero invertir mi tiempo en el trabajo en red, porque me doy cuenta de que mientras más invierto en red, logro mucho más lo que yo quiero hacer por el otro lado. Me llevó años, mirá que estoy diciendo algo muy obvio, a mí me llevó muchos años comprenderlo, y creo que en definitiva va por ahí. Pero bueno. Gracias, Fer. Qué bueno tenerte acá. Laura y después Eve, y después ya vamos a ir cerrando, porque estamos ya pasaditos. Hola, ¿se escucha? Sí. Acá Laura Alonso y Xavier, Bueno, Xavier Huelmo. Somos también, no sé, huertocultores y trabajadores en este sistema, como trabajadores de la salud, en parte. Y venimos incursionando en trabajar la tierra desde hace tiempo en esta pandemia que nos toca vivir a nosotros, porque fue muy difícil tratar de contenernos desde cómo comemos, la impresión del televisor y cómo comemos la impresión de la comida, muy poco alimento en todas partes parecía. Y aprender de lo que están hablando acá, como la palabra que me resonó muchísimo es la de interser, a pesar de las dificultades que tenemos en estos proyectos que quieren abrazar a la sociedad, también tenemos que entender cómo llega cada uno en esa estructura que queremos consolidar. En este proceso que seguimos teniendo, con dificultades inclusive, y esas son las que más nos nutren, como recién escuchaba a Fernando, en esta necesidad de formar un sistema que pueda revincular a esa solución con el sujeto, ¿no? Y quiénes estamos trabajando en ese sistema, porque también estamos corrompidos por la temática actual del sistema que se nos aplicó en nuestra niñez, adultez y ahora, ¿no? Y bueno, Xavier también, si puede colaborar con unas palabras, me encantaría. Hay mucho por decir y el tiempo es para trabajar en red,
sin dudas. Bueno, gracias, Lau. Bueno, ante todo, buen día a todos, a todas las personas, a todos los participantes. Gracias, Cristian, muy elocuente, muy brillante lo que has compartido con este grupo. Yo es la primera vez que comparto con estas personas, no los conozco. Me quisiera retomar ¿se escucha bien desde ahí? Perfecto. Quisiera retomar con algo que dijo el señor Fernando Maya. Dijo, para resolver el problema sistémico. Bueno, qué punto tan importante tocó este señor. Tremendo. También nosotros desde la interpretación habíamos comenzado desde ahí, hasta que, bueno, se nos hizo muy fundamental enfocarnos en aspectos clave para el sostenimiento de la vida humana como estructura biológica en el planeta. Con lo cual nosotros decidimos ubicar nuestra atención en 3 parámetros fundamentales, debido a que los consideramos, podríamos decir, 3 alimentos claves, ¿no?, para el desarrollo del humano en la Tierra, que son el aire, la comida y las impresiones. Desde ahí nosotros empezamos a crecer en la interpretación de cómo traspolar esto a nuestra realidad. Y bueno, en este momento, en el lugar en donde estamos desarrollando un consultorio médico de familia que está inmerso en una huerta comunitaria, en donde también se intenciona para que sea un lugar en donde se brinde educación. Nosotros la llamamos la tríada esencial de desarrollo humano. Es como una especie de modelo, en donde una vitrina, dice Lau, en donde se muestran las cualidades humanas que podemos, digamos, mejorar y recuperar. Estos 3 elementos vienen a ser la salud, la alimentación y la educación. Así estamos llamando y justamente lo que decías, ¿no?, este nuevo sistema, y Nicolás hablaba del tiempo en formato de red. Dígame si no estoy entendiendo bien, por favor. Y bueno, desde acá esto que estamos haciendo intenta ser un faro. Estamos de alguna manera también llamando la ayuda a todos los profesionales, las personas que puedan colaborar, porque esto es un trabajo comunitario. Estamos en la invitación de asociarnos con los vecinos y desarrollar algo nuevo. Dígase una empresa, el formato que sea para que algo reluzca. En los discursos de diferentes grupos muchas veces hay como un diálogo desesperanzador muchas veces. ¿Sí? Acá se está intentando otra cosa, ya es una nueva etapa en este proceso. Y bueno, si hay alguien que esté haciendo trabajando en esta intención que les estoy mencionando, dejo estas palabras para poder conectar. Porque en donde estamos en Gleu, en zona sur de Almirante Brown, es una ciudad marginal, hay situaciones sociales bastante complejas, y bueno, nos estamos, digamos, ¿cómo se dice? No sé, apalancando también en esta intención que no es de solamente estas personas, sino nuestros hijos también traen consigo este carisma del asombro frente a la naturaleza, al cotidiano, al abrazo, a la llegada de un ser querido, un amigo. Entonces todo eso también alimenta, y alimenta compartir buenas acciones, alimenta escuchar criterios tanto de dificultades como de logros. Entonces todo esto nos ayuda a entender que también es una pata muy importante en practicar el diálogo. ¿Cómo educamos a ese adulto también que está atravesado por esta economía difícil, o la educación difícil del sistema, o todo lo difícil que se puede enumerar? Pero no quiero que termine en un diálogo negativo, porque estamos llenos de esto en el día. Entonces, esta tríada esencial que estamos proyectando no solamente abraza a personas que compartimos el cotidiano en el territorio de Almirante Brown, sino que está abierto a la comunidad que viene de otro pueblito más cercano o de otro barrio, como le quieran llamar, porque también hay diversidad en culturas, y eso también hay que aprovechar. El latino tiene mucho para ofrecer, entonces hay que volver a recuperar el lenguaje del cuerpo, de la danza, de la tierra, los olores, el diálogo, y a veces va a llevar tiempo, Cristian, yo sé que va a llevar tiempo, pero eso no me va a detener ni a mí, ni a la historia que estoy montando, porque eso también se va a trabajar, y los que van a la par mía, nadie por detrás, nadie por delante, vamos a continuar con esto. Pedimos
que nos acompañen, no en una ayuda extraordinaria, sino en un hacer, y en el hacer con el sentir, que la dificultad se sienta, para que se sienta el logro después. Les invito a que nos conozcan. Ahora nos llamamos Huerta Ecológica y Cooperativa, desde la parte que trabajamos la tierra. Le pusimos SISPRIMA, Sistema de Atención Primaria Integral, a lo que es la salud, y le pusimos ELA, Escuela, Educación Libre, Alma Fuerte, a todo lo que es la educación. Pero son nombres que nos salieron en el impulso de seguir, porque ya nos estaban aplastando las esperanzas con la programación que tenemos en el cotidiano. Entonces no importa el nombre, lo que importa es que acá se está vibrando naturalmente la energía que da esta vida, y en el televisor se nota que hay otra energía. Entonces le pedimos a todos, acá estamos en Gleu, Partido Almirante Brown, tirando una lucecita en este faro que, como dijo Xavier, nos estamos acompañando a levantar con mucho orgullo, pero con también dificultades. Sí. Qué bueno, para- Laura, qué bueno, chicos. Estaría buenísimo que puedan dejar ahí sus redes, así nos podemos después encontrar, compartir información, y nos comprometemos a todo el mundo que participó de esto, también compartirle sus redes para conocer lo que están haciendo. La verdad es felicitaciones y muchísimas gracias por compartir. A ustedes, a ustedes. Pura vida. Estaba la manito de Eve levantada. Eve, si querés compartirnos algo y Hola. antes de despedirnos. Sí, también quería primero agradecer porque yo estoy en República Dominicana, en un pequeño pueblito de la costa norte. República Dominicana es un país que hace frontera con Haití, ¿no? Cerca de Cuba, y me pareció estaba recién pensando como esto es lo primero que estoy haciendo cuando me despierto, ¿no? Por la diferencia horaria, y no sé, me sentí feliz también de como que sea un espacio abierto, gratuito, que de repente fue tan fácil conectarme y reconectar con, para mí esta palabra de regeneración fue como un salvavidas en el primer mes de la pandemia, que me sentí muy triste y desesperanzada. Y ahí mismo me trajeron un libro de culturas regenerativas del autor primero, me hicieron conocer al autor, y para mí fue como, esto es todo lo que hay que hacer. Lo conocí recién el primer mes de la pandemia. Y aquí yo formo parte de una organización que se llama Cabarete Sostenible, que empezó en la pandemia como, este es un pueblo que depende completamente del turismo, y la idea es hacer un pueblo que, lo siento muy parecido a el proceso que ustedes están teniendo con Mar Chiquita, un pueblo que de repente rompa la dependencia turística y empiece a ser sostenible por otros modelos, por otros recursos, que son miles aquí, es una tierra muy fértil, y también yo conocí Quintesencia creo que el mes pasado, fue una sorpresa gigante. Nosotros también estamos haciendo un poco esto estamos en el mismo momento de construir un aula, de construir un colegio para cultura regenerativa en un espacio que nos donaron, en una finca que nos donaron en un monumento nacional. Y quería compartirlo porque siento también que me da como esperanza, ¿no? Me da como confianza, como esta palabra para mí como regeneración, que es una semilla y que está brotando en tantas partes del mundo. Para mí Mar Chiquita, yo soy argentina, de Mar del Plata además, Mar Chiquita es al lado de mi casa, entonces de repente que en Mar Chiquita esté pasando eso, para mí fue como una gran sorpresa, y en tantos otros puntos en el mapa debe estar pasando lo mismo, y exactamente las mismas ideas abriendo escuelas regenerativas. Y me voy también como inspirada con el trabajo que están haciendo, que no sabía, en los colegios públicos, que creo que aquí se pudiera replicar muy fácil, porque no son tantos los colegios públicos en el pueblo. Y nada, eso, presentarme, muchas gracias otra vez, y con eso estoy completa. Muchas gracias, Eve. Bueno, ya son 11:15, estamos a punto de llegar a las 2 horas de reunión. Muchas gracias a todas por venir. No sé, Cris, si querés decir algo para cerrar. Solamente le quiero responder a Sofi, que preguntó varias veces. Sofi, muchas gracias por estar también, gracias a
a la Asociación Marianne por acompañarnos desde muchos lugares. La charla va a estar grabada y la van a poder difundir, por supuesto. Les va a llegar en los próximos días por mail el link para poder tenerla. Así que de mi parte eso, muchas gracias. Y Cris, ¿querés decir algo más? Bueno, muy agradecido. La verdad que superó las expectativas. Ojalá que ahora hay que encender la red, hay que quedarse trabajando juntos. Estos espacios los abrimos para que no se cierren. Compartir lo que estamos haciendo, compartir información y trabajar en la colaboración profunda, ¿no? Qué lindo ahí escucharla a Laura, que le haya resonado el interser. Yo creo que si tuviera que decir una palabra para sintetizar toda esta mañana, estos minutos de compartir, se resume en el interser. Así que un cariño, muy agradecido y ojalá se apague ahora la computadora, pero se enciendan los vínculos y fortalezcamos la red, que es lo que necesitamos todas y todos. Así que un cariño y muchas gracias. Bueno, un gran abrazo para todos. Les estoy haciendo un videíto, así que quieren saludar para poder compartir. Ahí va, muchas gracias. Y estamos conectados vía mail, les vamos a mandar esta información y están todos ya anotados automáticamente para los próximos encuentros, así que les vamos a ir compartiendo fechas y disertantes de un encuentro mensual de aquí a diciembre. Muchas gracias a Pura todos. vida, cuánta gente linda, acabo de ver, Sofía, Negrito, Marisa, todos amigos al final vinieron a este evento. Silvana.